¿Cuál será el precio de Bitcoin en 5 años? ¿Cuál será el precio de Bitcoin en 10 años? Mucha gente tiene esta pregunta, que es ¿hasta dónde puede llegar Bitcoin? Pues en el vídeo de hoy vamos a analizar las posibilidades para Bitcoin en 5 años y en 10 años para entender cuál será el precio de Bitcoin en estas temporalidades, comparándolo con otros activos, viendo los resultados pasados, que no siempre son los del futuro, y entendiendo por qué muchos youtubers y mucha gente que habla del futuro precio de Bitcoin cometen ciertos errores desde mi punto de vista y yo creo que a veces son demasiado optimistas. En el vídeo de hoy, si te gusta, solo te pido que le pegues un pedazo de me gusta. Si quieres más vídeos como este, no te olvides de suscribirte. Y oye, si te quedas cualquier duda o quieres ponerme tus predicciones para el precio de Bitcoin dentro de 5 y 10 años, para que podamos volver y verlo como cuando ves un vídeo de Willy Rex de hace 10 años, pónmelo ahí en los comentarios a ver si me equivoco mucho o solo un poquito. Esperemos que no demasiado. Así que nada, ya con eso, empezamos. Pues queridos amigos, la performance de Bitcoin ha sido absolutamente espectacular en los últimos 5 y en los últimos 10 años. Para que nos hagamos una idea, en los últimos 5 años, sería desde 2021, Bitcoin ha pasado desde el inicio de 2021, estar en unos $35.000 a estar en 80.000, habiendo pasado por 125.000. Pero es que si nos vamos a 10 años, estamos hablando de que Bitcoin ha pasado de estar en $400, ¿vale?, a estar en $81.000. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí viene la primera gran lección para ver el precio de Bitcoin en 5 y en 10 años. Y es que desde mi punto de vista, hay mucha gente sobre optimista, digamos, con el precio de Bitcoin, con los crecimientos, y la realidad es que cuanto más pasa el tiempo, menos crece Bitcoin. ¿Por qué es esto? Bueno, porque Bitcoin se convierte en un activo más grande. Cuanto más grande eres, menos te mueves. Sin embargo, si es capaz de atraer la atención adecuada, yo personalmente creo que Bitcoin sigue siendo lo suficientemente pequeño como para poder realizar movimientos bastante grandes. Es decir, vamos a poder ver, desde mi punto de vista, ya os hago un spoiler, una revalorización de Bitcoin en 5 o 10 años bastante interesante, lo cual lo convierte en un activo, desde mi punto de vista, muy interesante. Entonces, vamos a empezar con nuestra comparativa. Y para ello vamos a utilizar nuestro exchange de confianza, que como ya sabéis es Coinex. Si queréis comprar Bitcoin, ya sea para dentro de 5 o 10 años, Ethereum, Dogecoin, la criptomoneda que queráis, ya sabéis que los tienen todos, llevamos trabajando con ellos mucho tiempo y además si sacan cualquier criptomoneda nueva, la tienen los primeros, tienen futuros, tienen spot, tienen absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir y lo más interesante, no tienen KYC, no tienes que dar ningún dato, con un correo y tu nombre ya puedes empezar a utilizarlo y como digo, funciona muy bien. Nuestro exchange de confianza, ya sabéis que funcionan como vía BTC también, son de la misma empresa, con lo cual yo ya llevo un tiempo utilizando sus productos y como digo, funcionan muy bien. Si lo queréis probar, tenéis el link en la descripción que os baja las fees además un poquito para que lo probéis y veáis si os gusta o no, ya veis, podéis decidir utilizarlo o no. Así que ya sabéis, si queréis utilizarlo, tenéis el link en la descripción y ya con eso seguimos. Como digo, en este caso vamos a irnos a la parte de spot y vamos a analizar el precio de Bitcoin pues con una gráfica un poquito mejor. En este caso vamos a abrir aquí el TradingView, puesto que ahora mismo no queremos comprar, queremos solo analizar y vamos a analizar la performance. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Para Bitcoin de aquí a 5 años, lo más importante no es el análisis técnico. El análisis técnico nos enseña cómo se ha comportado Bitcoin en el pasado y nos puede servir como referencia para el futuro, pero desde mi punto de vista lo más importante es entender por qué suben las cosas. Es decir, si nosotros nos vamos al SP500, ¿por qué el SP500 desde 2020 hasta ahora, es decir, en los últimos 5 años, ha subido un 79%, que para acciones, stocks, es una barbaridad? Pues no ha subido por casualidad o porque hayan hecho 4 líneas en un gráfico, ha subido por una razón muy simple. Principalmente porque las grandes empresas tecnológicas, que son las que más porcentaje tienen de ese índice, de ese SP500, han subido una burrada, especialmente con el crecimiento que ha habido con el tema de la IA desde 2023, que donde veis es donde está todo el crecimiento, casi un 88% ha habido viniendo de la medio recesión que hubo con el tema de la guerra de Ucrania. Es decir, las cosas no pasan por casualidad, pasan por factos. En el caso de Bitcoin, si nos vamos a los próximos 5 años, yo creo que la principal carta que tiene para subir es su revalorización como nueva, digamos, moneda antiinflacionaria. Desde mi punto de vista, el valor de Bitcoin al medio corto plazo, digamos, en los próximos 5 años, es ni más ni menos que un hedge contra la inflación. Es el nuevo oro. Es por ello que yo, para estos cálculos, voy a comparar con el oro. Y es que la realidad es que Bitcoin ahora mismo es enano. Y cuando digo enano me refiero a enano comparado con el oro. Hay mucha gente que no se da cuenta lo pequeño que es, pero es que el oro ha subido muchísimo. Si bien la capitalización del oro era de 12.000, o estos son 12 trillones, básicamente hace un poquito, para ser más exactos, en 2022, ahora mismo la capitalización son 33 trillones. Para que os hagáis una idea, la capitalización de Bitcoin son 1.5 trillones. Esto significa que si Bitcoin llegase a coger al oro, estaría Bitcoin haciéndose
fácilmente un por 15. ¿Vale? De hecho, más de un por 15. Es una auténtica barbaridad, ¿vale? Estaríamos viendo Bitcoin en un precio fácilmente de 1,5 millones o así. Esto es algo que yo creo que puede suceder en 10 años, pero no creo que suceda en 5, por lo menos no todo ello. Pero tengamos en cuenta, que esto también es muy importante, que de aquí a 5, 10 años los precios también van a ir subiendo. Es decir, el oro no se va a quedar en 33 trillones, ¿vale? Entonces, empecemos con nuestro análisis. ¿A dónde puede llegar Bitcoin en 5 años? Pues yo creo que si vamos y vemos los últimos 5 años y vemos lo que ha pasado desde entonces hasta ahora en el mundo, en el caso de Bitcoin, lo que hemos visto es que ha pasado de ser una burbuja simplemente de especulación a empezar a ser un activo interesante ya para fondos de inversión, para grandes inversores, es decir, se ha estabilizado. Esto ha hecho que crezca menos que anteriormente. Si venimos de 2018 y vemos el crecimiento en 2021, vamos, no tiene nada que ver, ¿vale? Es mucho más grande el que hubo en ese momento que el que ha habido ahora, pero sí que nos da un factor de crecimiento a largo plazo mayor. Es decir, yo creo que va a haber menos valles, menos caídas, no vamos a tener un bear market tan pronunciado, que el que hemos tenido hasta ahora, por ahora, ha sido bastante más bajo, y que por tanto las subidas van a ser también más calmadas. Una cosa muy interesante para ver aquí es que si nosotros hacemos una línea de tendencia de los mínimos, vemos que si comparamos los mínimos actuales con los de los mínimos de 2023 con los mínimos de 2020, prácticamente, bueno, durante el anterior bear market, ¿vale? Desde 2020 podríamos llegar a los de 2018, pero bueno, no hace falta irse tanto. Y comparamos con los mínimos actuales, lo más probable es que Bitcoin, por supuesto, puede bajar más, ¿vale? Pero yo no creo que baje más de 50.000 o 60.000 dólares. Es decir, esos mínimos cada vez van subiendo más alto. Si nos venimos a temas de tendencia, ¿vale? Para entender cómo se mueve Bitcoin. Esto significa que cada vez va a subir más. ¿Cuál es mi punto de partida? De aquí a 5 años estamos hablando de 2025 a 2031 aproximadamente, es decir, un punto prácticamente en esta altura. Para ser más exactos, podría hacer aquí una vertical y así lo veis mejor. ¿A dónde podría llegar Bitcoin en esta temporalidad? Yo creo que aquí la opción más plausible es que Bitcoin, si bien puede bajar en los próximos, pues digamos, tiempos, ¿vale? No tiene por qué ir todo para arriba y que tengamos algo más de bear market si la economía global se enfría y baja todo, yo creo que podrá rebotar y es bastante fácil desde mi punto de vista que llegue a tocar los 250.000 dólares, ¿vale? Esto es un ejemplo nada más, por supuesto que puede subir más y puede subir menos. ¿Por qué creo que puede llegar a esta cifra? Bueno, yo personalmente lo creo, como digo, por su comparativa con el oro, por su comparativa con las acciones, por su comparativa con el resto del mundo. Hay que tener en cuenta, lo primero de todo, que las acciones han subido un 79% en 5 años. Esto nos da dos opciones. Opción número 1, las acciones van a bajar. Es decir, la bolsa americana ha subido muchísimo y le toca explotar porque estamos viviendo una burbuja. Eso es una realidad. Pero a la vez, yo creo que lo que está ocurriendo es que el dólar está perdiendo mucho poder. Y eso está haciendo que las cosas suban más simplemente porque los dólares valen menos también. Aunque no valgan menos como tal de forma real, por cómo funciona la economía a nivel financiero, realmente sí que pierden cierto valor. Y es por ello que yo creo que si comparamos Bitcoin con las acciones en los últimos 5 años y decimos, oye, es que Bitcoin va a subir un 79%, no sería adecuado porque yo creo que el crecimiento en acciones también va a ser mayor, porque hay más gente invirtiendo, hay más gente metiendo dinero en Bitcoin y en todos lados. Tu abuelo, por ejemplo, no invertía en bolsa. Tu padre probablemente invertía un poquito. Y tú probablemente sí que sepas bastante más de bolsa que ellos, inviertas más que ellos y tus hijos probablemente inviertan más que tú. Es decir, cada vez hay más dinero en los mercados, cada vez hay más inflación en los activos. Esa es mi forma de verlo. No tiene por qué ser correcto, pero es lo que yo creo que va a ocurrir. Y si comparamos con el oro, si Bitcoin sube a 250.000 dólares, estamos hablando de que haría prácticamente un por 3, porque sería de 80.000 a 240.000 frente a precios actuales, ¿vale? Un por 3 en 5 años está muy bien si lo comparamos con acciones, pero no es una locura para Bitcoin ni mucho menos, ¿vale? Para nada, está decentemente bien. Estamos hablando de que su capitalización iría de 1.5 a prácticamente 4 trillones. 4 trillones es una décima parte del oro. Es decir, me parece totalmente factible que Bitcoin pueda hacer algo así. Obviamente esto no significa que vaya a ocurrir al 100% a 5 años. Todo dependerá de la adopción que tenga. Ya hemos visto que cada vez hay más adopción en Bitcoin, cada vez hay grandes empresas que entran, cada vez hay más cosas que se están construyendo sobre las criptomonedas en general. Y esto favorece a Bitcoin porque es la número 1 y la que se lleva toda la atención. Pero yo creo que en 5 años 250.000 dólares es un target asequible, que se puede llegar. No tiene por qué. Lo mismo nos quedamos en 150.000 dólares, ¿vale? Pero desde mi punto de vista es muy plausible. ¿Y a 10 años? Pues a 10 años la realidad es que nadie lo sabe. Nadie sabe a qué puede llegar Bitcoin. La posibilidad de que desaparezca también está ahí, como la posibilidad de todo. Pero yo personalmente creo que igual que hemos visto un crecimiento mayor en precios, ¿vale? Porque no es lo mismo que en rentabilidades. Realmente la rentabilidad a 250.000 tampoco sería muy alto, ¿vale? Si miramos de máximo a máximo, sería de 120.000 a 250.000. Es decir, haría un por 100. Básicamente duplicaría desde el máximo. La última vez hizo desde
65 a 120. Yo creo que es más que factible. Estoy diciendo que va a subir lo mismo, ¿vale? Es más, incluso lo mismo sube un poco menos, si llega a 220, ¿vale? Es probable. ¿A cuánto podría llegar en 10 años? Pues yo creo que en 10 años, sí, la tendencia vuelve a ser igual. Es decir, si tenemos que de los mínimos de ese futuro bear market al siguiente son incluso mayores, pues podemos tener una línea que vaya más o menos así, ¿vale? Para tener una idea de tendencias globales, que por supuesto esto todo son castillos en el aire, no nos vamos a engañar, ¿vale? No tiene ningún sentido todo esto. Entonces, si nos vamos a 10 años, que sería aproximadamente por aquí, ¿vale? Esto es todo un aproximado. Yo creo que fácilmente Bitcoin podría volver a recular de esos máximos, bajar un poquito, tal, tocar los 175, incluso podría bajar más, ¿vale? Por cómo funcionan ya los precios en esas alturas. Y yo creo que después de eso podría subir bastante y llegar a tocar el $500.000. Ahora mismo me diréis, Pedro, eres un colgado. Bueno, seré un colgado, pero la realidad es que Bitcoin ha pasado de, en el último bear market, ¿vale? Que llegó a estar en, pues prácticamente $15.000. Bueno, no llegó a tocar 15.000, pero bueno, $16.000 aproximadamente. Ya ni me acuerdo cuánto estuvimos en el bear market, siendo sinceros. Ahora mismo estoy dudando. Llegó a tocar 12, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, yo diría que 15. Madre mía, cómo pasa el tiempo, la verdad. De los últimos $15.000, ¿vale? Ha llegado a estar en 125, es decir, ha hecho un por 10. Si estamos en el bear market actual vamos a decir que llegamos a 50, un por 10 serían 500.000. Es decir, digamos que estoy tirando por lo bajo. Yo personalmente, y esto así, aquí sí que me vais a llamar colgado, creo que Bitcoin lo llegaremos a ver en 1 millón o incluso más de dólares. Ahora, yo no sé cuánto valdrá eso cuando tengamos en cuenta la inflación. Esto puede ser en 15 o 20 años, pero de verdad que ese es mi target. No lo digo por decir, la realidad es que yo soy una persona que acumula Bitcoin, que mina Bitcoin, que cree que Bitcoin va a tener una buena performance y que creo que Bitcoin llegará al $1.000.000. No lo digo por vender, ni mucho menos, realmente lo creo. Oye, lo más probable es que me equivoque, ¿vale? Tengo aquí el conito de pues Bitcoiner y la he liado, pues es probable, ¿vale? Pero yo creo que Bitcoin llega a $150.000, lo veo muy factible, que llega a 250.000 también lo veo muy factible en 5 años, que es muchísimo tiempo, tenedlo en cuenta, y que llegue a tocar 1 millón a largo plazo también. Que en 10 años llega a 1 millón, a lo mejor no, porque me parece un poquito rápido. Es posible, porque Bitcoin ha tenido crecimientos muy locos, pero lo que yo creo es que cada vez va a ir creciendo menos, ¿vale? Esto significa que cuanto más dinero tienes, más difícil es crecer. ¿Qué ocurre? Que todas las señales que salen últimamente me indican lo contrario. Para que os hagáis una idea, Google, ¿vale? Que lo tengo por aquí, en los últimos años ha subido un 240%. Pedro, ¿por qué dices esto? Bueno, pues porque Google tiene una capitalización de 4 trillones. Es una burrada, ¿vale? Una burrada. Estamos hablando de que prácticamente sería, pues sí, como si Bitcoin triplicase literalmente en 5 años. O sea, es factible. Bitcoin podría coger y ponerse en $350.000 en los próximos 5 años. Y literalmente podría hacerlo también en 3, porque todo el crecimiento de Google, la mayor parte, pues viene de 2024 hasta ahora, ¿vale? Entonces, por poder en 3 años, si se da el catálisis o el catalizador para que eso ocurra, pues Bitcoin podría pegar un auténtico vuelo y acercarse mucho más a la capitalización del oro. El propio oro, desde 2024 hasta ahora, ha pasado de 13 a 32. Es decir, sí, Bitcoin ha crecido mucho, sí, le va a costar mucho más subir. Técnicamente sí, a largo plazo sí, si no vemos las tendencias. Pero si hay un movimiento, un catalizador para Bitcoin, sí tenemos lo que sería el escenario alcista, en el cual Bitcoin puede tocar $500.000 e incluso 1 millón. Porque si tienes un escenario alcista, Bitcoin te hace 5x en un año, en medio año. Literalmente lo puede hacer, ya lo ha hecho antes. Y como digo, esto lo estamos viendo ya en el oro, lo estamos viendo en Google, lo estamos viendo en todas las empresas de IA. Si hay un catalizador que atraiga a la gente a Bitcoin, que yo creo que sería una inflación muy, muy, muy elevada, y que la gente descubra algo negativo sobre el oro, que le haga cambiar del oro a Bitcoin, podríamos subir incluso más. Ahora, ¿qué ocurre? Que la realidad es que ahora mismo no estamos en ese momento. Como veis, de hecho, en las Google Trends, las búsquedas de invertir en acciones son mucho más altas que las búsquedas de invertir en Bitcoin. De hecho, las búsquedas en Bitcoin están muy, muy bajas, y eso sería el caso negativo. El caso negativo es que pues Bitcoin no vaya bien y no suba mucho. Yo no creo que Bitcoin se vaya a hundir, pero sí que lo mismo se puede quedar lateral si saliese todo fatal. Yo personalmente no lo creo, yo creo que va a seguir subiendo y que va a tener una buena performance. La realidad es que ahora hay mucha gente moviéndose a la bolsa porque lo ven como el objeto brillante, porque ha subido mucho, pues eso, en el último año un 27%, los últimos 5 un 79%, y hay muchas empresas que lo han petado, pero yo creo que Bitcoin sigue teniendo su espacio, creo que va a seguir creciendo y que se va a acercar bastante al oro. Esa es mi teoría, es el oro del futuro. Toda la gente joven lo quiere todo digital y no invierten en oro de forma directa. No todos, obviamente hay gente que sí lo hace, pero mi visión es esta. Ahora, mi pregunta es: ¿cuál es tu visión? Pónmelo en los comentarios, dime a ver cuáles son tus targets para esas temporalidades. También es verdad que todo esto, como digo, son castillos en el aire, es un poco nuestra visión, no sabemos lo que va a ocurrir. Yo os digo en base a qué creo que va a ocurrir, que es o que haya un catalizador o que haya un problema de inflación, pero quiero saber qué opináis vosotros. Ponedme en el comentario vuestros price targets y ya con eso nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!